Dios les bendiga en esta hora. Es un placer estar compartiendo ahora por medio de los medios, por el internet. Gloria al Señor por ello. Y en esta hora quiero hablar acerca del poder de Dios en nuestras vidas. Quisiera que leyéramos Primera de Corintios capítulo 1, los versículos del 26 al 31. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gracias, Padre, en esta hora que me permite, Señor, compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra en cada corazón, en cada persona, Señor. Que esta palabra dé fruto al 60, al 90 y al 100 por uno, Padre. Bendice a cada persona, a cada familia, Señor, que escucha tu palabra, que escucha en esta hora, que dispone su corazón, Señor, a que tú le hables, Padre. Bendíceles, Dios. Pon paz en sus vidas, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Acompáñame en esta hora. Habla sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de conocer el poder de Dios. En el original, el poder, quiero hablar acerca del dunamis, que es la energía, el poder, la capacidad de gran fuerza, habilidad grande o fortaleza. Es indescriptible el poder de Dios. A veces queremos mencionar algunas palabras, pero es lo que quiero desarrollar. En esta hora yo preguntaría, ¿en qué está basada la seguridad de tu vida, de tu familia, tu economía, tu salud, tu futuro? ¿En qué fundamentas todas estas cosas de tu vida? En la palabra de Dios yo solo encuentro que hay dos cosas en las que uno puede basar la vida. La primera es en la palabra de Dios, en Dios mismo, el fundamento de conocer al Señor Jesucristo y depositar toda nuestra confianza en su vida, toda nuestra fe en el Señor. Y la otra es cuando el Señor compara que no podemos servir a dos dioses y dice que el otro es el dinero. Explícitamente es el dinero, pero podríamos entenderlo que en lo que uno basa la vida pudiera ser la confianza de la economía, la salud, todo, en una empresa, en una herencia, en un título, en la capacidad cognitiva, en ser una persona muy sabia, muy buena para los negocios. Yo no sé en qué basas la confianza de tu vida. Pero en esta hora voy a hablar acerca de cómo es el poder de Dios en el que el Señor nos invita a que nosotros podemos confiar en Él. El poder de Dios está basado en el amor. Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8, la palabra de Dios nos dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Gálatas 5:22 dice la palabra, habla aquí del fruto del Espíritu. Cuando una persona en el Señor, estoy hablando desde el punto de vista espiritual, cuando una persona, un cristiano, ya es maduro, ya ha puesto toda su confianza en el Señor, aquí en Gálatas 5:2 dice, mas el fruto del Espíritu, y me hace una lista de cuáles son el fruto del Espíritu, porque el fruto es uno, pero se puede ver de diferente ángulo. Dice el primero, es el amor. En primera de Juan 4:18 dice la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el amor es Dios, y Dios es el amor. Así podemos entender que la tarjeta de presentación de Dios o de un cristiano hacia el mundo es el amor. La forma como uno puede compartir al prójimo, a las demás personas, compartir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y lo que la gente tiene que ver en nosotros es el amor. Esa es la primer característica, ese es el fruto del Espíritu en nuestra vida, ya que los que hemos confiado, los que hemos entregado la vida a Cristo para que tome las riendas de nuestra vida y estamos fundamentados en el poder de Dios, el amor es lo principal que tiene que haber en nuestras vidas. Dice en primera de Juan, repito, en el amor no hay temor. En este tiempo que hay mucha incertidumbre, hay mucha información, que hay un caos mundial en cuestión de salud, mucha gente tiene temor. Los hijos de Dios que confiamos, que tenemos nuestra confianza, nuestra plena confianza en que Dios nos protege. Ahí dice la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es Dios, echa fuera el temor. En el mundo, la gente sin Dios, que fundamenta, que tiene su base, la seguridad de su vida, está desorientada, no sabe qué hacer en este tiempo. Y no, yo lo he visto a través de casi 28 años que yo tengo de conocer al Señor y que yo he tratado de compartir la palabra con muchísima gente, amigos, amistades, familiares, desconocidos, en donde quiera que va uno y quiere compartir la palabra, la gente no quiere saber nada de Dios. La gente cree que no necesita de Dios. Esta semana, el lunes, yo estaba con algo de duda acerca de cuál era el tema, qué era lo que Dios quería que yo compartiera. Y yo tenía ya algunas semanas preparando este mensaje. Y llegué a mi consultorio y la primer paciente que veo, una mujer de 30 años, su cuarto embarazo, tiene 3 hijos en casa, dudaba si estaba embarazada o no, me pidió la consulta, le habían hecho un ultrasonido y no habían visto nada y tenía la prueba de embarazo positiva. Yo le dije, si la prueba está positiva, tú estás embarazada. Cuando yo la reviso, yo veo el embarazo, es un embarazo temprano. Vimos el saquito, un saco pequeño de unos cuantos milímetros. Y al final de la consulta, la mujer me dice que ella no quiere el embarazo, que ella quiere un aborto. Padre Santo, dije yo.
no sabe lo que está deseando esta mujer. Ella está tratando de matar a su hijo. ¿Cómo es posible que una mujer piense eso acerca de su bebé? Yo le comenté, es un bebé indefenso. ¿Por qué haces lo que piensas hacer con él? El mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo les compartimos, y este poder que transforma vidas, este amor hacia el prójimo, este amor hacia Dios, este amor a la vida, este amor, este poder que Dios pone en nuestras vidas, es lo que tenemos que compartir, es lo que la gente debe de entender. La semana pasada me llevaron a un varón a mi consulta. Yo no veo hombres, pero Dios tenía un propósito. Este hombre de 35 años traía una infección en su garganta y en su esófago y su vía digestiva. Pero algo que yo no sabía de ese hombre es que tiene el VIH positivo, el SIDA. Y tuvo una recaída y traía un hongo. Yo le di la consulta y ya le di su tratamiento. Y al terminar la consulta yo le dije, ¿te puedo hacer un comentario, algo fuera de la consulta? Y él me dijo, depende de lo que me quiera decir. Y yo le hablé, le dije, mira, te voy a hablar de la Biblia, te voy a hablar de Jesús. Y él me paró en alto y me dijo, no, yo no quiero saber nada de Dios. Padre Santo, ¿a cuántas personas no hemos tratado de compartir la palabra? Yo hace 16 años de estar viviendo en Tijuana y me regreso a mi ciudad natal, que es Guadalajara. Los primeros 5 años que yo estuve ahí, yo quise compartir la palabra con todas las personas con las que yo tenía contacto. Ni siquiera me dejaban hablar. Cuando sabían de lo que yo les iba a hablar, me decían, no quiero saber, no me diga nada de eso, no me cambie mi religión. Yo les estaba queriendo hablar del poder de Dios, el poder que transforma vidas. La palabra poder en el original, el dunamis, de ahí deriva la palabra dinamita, donde es una explosión en la vida que te transforma, te cambia, pero para bien. En el versículo 26 que leímos en Primera de Corintios, el apóstol hace una evaluación de los convertidos en Corinto. Demuestra la mutua oposición entre la sabiduría humana y la divina. Solo unos pocos procedían del mundo de la cultura y las esferas sociales más sofisticadas. Pero la esencia de la verdadera sabiduría reside en el conocimiento y los caminos y la voluntad de Dios. La sabiduría humana, a lo que Pablo se opone, no es al intelecto ni a la educación, sino que a la falsa independencia humana con respecto a Dios y a la tendencia a la autosuficiencia. Dios rechaza la sabiduría humana a causa de su orgullo y la autoglorificación. El hombre es soberbio. El hombre llega a tener posesiones económicas, una empresa, un título. El hombre llega a tener casas, carros, dinero, viajes, joyas. Y se siente autosuficiente, se siente orgulloso de sí mismo y se autogloría. Mi hijo, el más grande, cuando entró a la universidad, él me decía, papá, ¿qué les voy a ofrecer? En esta escuela todos son ricos, tienen carros, tienen joyas, tienen viajes, tienen ropa, tienen todo. ¿Qué les voy a ofrecer? Me decía mi hijo. Yo les decía, hijo, ellos no tienen paz. Ellos no tienen seguridad en el futuro de lo que
ellos pudieran tener. El dinero es incierto, las riquezas son inciertas. Ahorita lo estamos viendo. Un virus ha acabado con la economía mundial. El dinero no es un buen fundamento en el que podamos basar nuestra familia, nuestra salud, nuestra protección. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 3, es la primera enseñanza que el Señor, que se describe en el Nuevo Testamento, y son las bienaventuranzas. Y en Mateo 5:3, la primer bienaventuranza que podemos leer, la primera enseñanza que el Señor Jesús nos dejó en su palabra, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Es todo aquel que reconoce al Señor Jesús como su guía espiritual, como su Dios, como su Salvador. Lo reconoce por su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. A pesar de que puede uno tener casas, dinero, todo, pero uno tiene que reconocer que espiritualmente no podemos hacer nada. Así dice su palabra. El Señor Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, de los versículos 18 al 25, la palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No hay excusa de que el hombre no reconozca la existencia de Dios. Dios existe porque vemos la creación del Señor. Pero el hombre necio en sus razonamientos, necio en su forma de pensar. El hombre actualmente, con tanta información, con tanto dinero, con tantas cosas materiales que existen, el hombre no quiere saber nada de Dios. Uno de mis mejores amigos, cuando yo conocí al Señor en 1992, en enero del 93, yo fui a compartir, mi primer viaje a Guadalajara, yo fui a compartir, y uno de los que eran mis mejores amigos, yo le hablé de la palabra de Dios y lo hermoso y todo lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Yo era una persona nueva, yo no conocía mucho de la palabra, yo no sabía textos, yo tenía muy poco, eran unos 4 o 5 meses que yo conocía el amor de Dios. Y yo le compartía, yo quería transmitirle esto, lo que yo estaba viviendo. Y él me dijo, fue la primera vez que yo lo escuché: mira, el dinero no es Dios, pero como si lo fuera, porque el dinero casi todo te lo da. Y yo, wow, ¿cómo es posible que la gente compare a Dios nuestro Señor con el dinero? Pero como ya lo dije, la palabra de Dios lo dice.
El Señor Jesús dijo: no podéis servir a dos amos, a las riquezas y al Señor. En el versículo 30 de Primera de Corintios, que ya leímos, nos habla acerca, dice el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Sabiduría en qué sentido, en qué aspecto? La palabra de Dios es un libro espiritual y está hablando la sabiduría en el orden de Dios. Es una sabiduría que no tiene fin, es una sabiduría tan hermosa, es una sabiduría de conocer los tiempos, conocer nuestra relación con Dios, conocer el mundo espiritual en este momento. Su palabra dice que arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y esa sabiduría es conocer realmente qué quiere Dios en mi vida y cómo es el reino de los cielos aquí en la tierra. Dice Romanos 11, 33 al 36. Dice el apóstol Pablo cuando hace un resumen de haber hablado ya 11 capítulos del libro de Romanos. Aquí hace un resumen donde nos habla de lo que es la sabiduría de Dios. Si la Biblia fuera un cofre del tesoro, el libro de Romanos es la corona de ese cofre del tesoro. Y aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 11, en los versículos 33 al 36, dice la palabra: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice el versículo 36. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, dice en el versículo 33 que su ciencia es insondable. ¿Qué es insondable? Dice que es imposible de ser plenamente descubierto o comprendido por nosotros. Y la otra palabra, inescrutable, significa que no puede ser averiguado ni comprendido. Nadie conoce completamente la ciencia o el conocimiento de Dios. Dios nos lo va revelando poco a poco. Dios habla a través de sus profetas, de su palabra, en sueños. Así que este conocimiento, esta sabiduría, este poder que Dios nos va dando, nos lo comparte de una manera que lo podamos entender, porque no podemos entender plenamente toda la profundidad del conocimiento de Dios. Volviendo con Primera de Corintios, nuestro texto base, en el versículo 30, donde ya leímos acerca de que más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ya lo mencioné, justicia. ¿Qué es la justicia? Es un término jurídico, representa la determinación divina de convertir todo mal en bien. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando uno abre el corazón para que el Señor Jesús venga, toda esa maldad, toda ese pecado lo cambia. Dice que es convertir, que lo que Dios es la determinación divina de convertir todo mal en bien. Su dádiva al culpable para remover
toda condena y justificarlo, incluyendo el retiro completo de los cargos en su contra. Cuando tú aceptas al Señor Jesús, cuando el Señor Jesucristo envía su Santo Espíritu y posa dentro de tu vida, cuando el Espíritu Santo guía tu vida, todo cambia. Ese dunamis, esa dinamita cambia. Dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor hace, nos justifica, ya no somos culpables, ya no tenemos ningún cargo. Todo lo que hubiéramos hecho, todo aquello que traíamos como condena, como en remordimiento en la conciencia, Dios lo quita a través de su Santo Espíritu. Dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el texto que por la fe tenemos entrada a la gracia en cual estamos firmes y la esperanza de la gloria de Dios. Esto que estamos viviendo en la tierra, cuando el reino de los cielos lo experimentamos en tierra, acá, no se compara con la gloria que vamos a tener en el cielo. Esa paz, eso, lo que todos los que dicen que van al cielo, que han sido arrebatados o que mueren y regresan, esa paz, esa cosa tan hermosa que Dios tiene preparado para nosotros. Esa gloria es la que vamos a vivir en el futuro. Esa es la esperanza que tenemos aquí. Romanos 4, 18 al 25. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Por eso el Señor Jesús murió por nosotros, para que fuésemos justificados. Él pagó el precio de nuestra salvación. Fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Jesús. Eso es lo que Dios pagó por nuestra libertad, cuando estábamos destinados a pasar la eternidad en el lloro y el crujir de dientes, en el infierno. Continúo en 1 Corintios. Ya vimos donde dice que el Señor, más por Él estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y después voy a hablar de la redención. La santificación es un símbolo tomado del templo y revela la necesidad de purificación. Supone ser renovado por el Espíritu Santo, el cual hace posible una vida aceptable ante Dios y conduce hacia nuestra perfección final en su presencia. La pureza es la naturaleza íntima de Dios, es un componente principal. Entonces Dios quiere que vivamos puros, que vivamos solamente para Él, que no haya mancha, que no haya pecado, que no haya ninguna distracción, que solamente vivamos para Él. El proceso, condición y calidad de vida
Es el fruto del Espíritu Santo. Este hace que cada aspecto de nuestro carácter esté la supervisión de Dios y cuente con su aprobación. Levíticos 19:2 dice la palabra: la santidad implica tanto la separación de lo profano y contaminante como la dedicación a lo santo y puro. No es nada más que Dios nos aparte hacia Él, sino que estemos dedicados a lo santo y a lo puro, a las cosas que a Dios le agradan, lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es la gran comisión: compartir la palabra, sentir compasión por las almas, orar, pedir, hablar la palabra. El mundo no quiere oír, el mundo no quiere saber de las cosas de Dios, pero nuestro trabajo ese es. Tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios, porque su palabra dice que a su tiempo dará fruto y que no es enviada en vano, sino que hasta que cumple el propósito por el cual la envía, Dios la envía. Así que no nos cansemos. Si unas personas no quieren oír, una vez, 2 veces, 3 veces, nosotros debemos de seguir hablando de las cosas de Dios. Si estamos en esta tierra es porque Dios quiere que nosotros hablemos de su palabra y que nosotros mostremos este amor, este poder, esta confianza, esta fe tremenda que abre el reino de los cielos y tenemos acceso al Padre. Y por último, la redención, mencionada en un contexto de esclavitud y endeudamiento, habla de libertad completa de todos los aspectos del pecado, incluyendo la resurrección del cuerpo. Aquí el Señor rompe cadenas, quita todo. Cuando uno no está con el Señor, cuando uno vive sin Dios, uno es esclavo del enemigo. Uno puede estar esclavizado en drogas, en alcohol, en odio, en rencor, en envidias, en prostitución, en narcotráfico, en maldicencia, en todo eso que a Dios no le agrada, pero que el enemigo trabaja en la vida de uno y uno llega a ser esclavo, como esta pobre mujer que les mencioné. ¿Cómo es posible que ella pudiera tener esa decisión de interrumpir su embarazo sin saber cuál era el futuro que le espera ese bebé, si ella lo deja vivir y que pudiera ser el próximo gran predicador de este mundo? No sabemos cuál era el futuro de ese bebé, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hablando de la redención, 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice su palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, ni los fornicarios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es, la palabra dice que, y esto erais algunos. Antes de conocer a Dios, yo era esclavo de muchas cosas: baja autoestima, del alcohol, tenía odio, rencor, envidia. Yo tenía muchas cosas malas que uno no sabe cómo sacarlas de su vida. Pero si tú entregas tu vida a Cristo, todo esto, este paquete, llega a tu vida, llega el dunamis que cambia tu vida y todo lo ves diferente. El mundo perfecto que tú esperas ver aquí en la tierra, donde hay amor, paz, todo lo que Dios describe en su palabra, tú lo puedes ver. Ahora que tanto que hablan acerca de la economía, de la prosperidad, realmente uno es próspero. Uno puede ver porque tú trabajas y haces las cosas y Dios reditúa todo lo que tú haces en tu vida. Es una vida de prosperidad, no en el sentido económico, en todos los sentidos: tu familia, tus hijos, tu salud,
todo prospera, todo llega a sanar. Yo era una persona enferma desde que entregué mi vida a Cristo. Yo casi no me enfermo, por no decir que no me enfermo. Mis hijos son sanos, mi esposa es sana. Yo veo la mano de Dios en mi matrimonio, con mis hijos, en mi economía. Uno trata de ser obediente. Si la palabra dice que uno tiene que diezmar, ofrendar, uno tiene que, dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, todas esas cosas se cumplen. La palabra de Dios necesita uno experimentarla. Y la prosperidad viene a tu vida en todos los sentidos. No estoy hablando de que uno se haga millonario, pero uno tiene paz, tiene gozo. Hay aflicciones, pero dentro de la aflicción Dios lo acompaña y te da fuerzas. Esta gran fuerza, esta esperanza que no podemos explicarla, pero este poder de Dios viene a tu vida. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, un texto que la mayoría de los cristianos lo conocen. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo en día de Pentecostés llegó a la vida de las personas que estaban reunidas en el aposento alto, cambiaron, fueron unas personas de poder y decían: ¿estos qué tienen? Tenían algo diferente, habían cambiado. Y a través de todos los hechos, de todo el libro, vemos cómo los apóstoles, Dios los acompañaba y el Señor hacía cosas grandes y maravillosas, que hasta la fecha el Señor lo sigue haciendo, porque todos los cristianos, o la mayoría, hemos experimentado de poner manos enfermos y que sanan. Hemos hablado en lenguas, hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 1, 16 y 17, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No te tienes que avergonzar. El mundo camina en un sentido, el mundo se mueve en cosas materiales, en cosas que vemos. El Espíritu de Dios, las cosas de Dios, no las vemos, pero las sentimos y estamos convencidos de que Dios existe y que Dios nos ama, y este amor, este poder lo podemos compartir y lo vemos. Tienes que experimentarlo. Es algo que por más que tratemos de decirte y te tratemos de compartir, tú que estás dudando, que no estás creyendo, que te han hablado, abre tu corazón, experiméntalo. No me creas a mí, yo les digo, cierra las puertas. Yo hablé con la mamá de ese joven que yo les decía que tiene el VIH. Yo le dije a ella: yo estoy seguro que si tú doblas rodillas y tú clamas a Dios, no me creas a mí, yo le dije, clama a Dios, dobla tus rodillas, habla con Dios, entrega tu vida a Cristo. Yo le dije: empieza a leer el Evangelio de Juan, lee el Nuevo Testamento. Yo le dije: entrega tu vida a Cristo y tu hijo va a ser sano, porque yo he visto gente con VIH positivo que ahora viven sanos gracias a la misericordia de Dios. Así que toda enfermedad, toda esclavitud, todo aquello, toda condena, todo aquello que te avergüenza, toda aquella maldad que hay en tu vida, el Señor Jesús la quita en esta hora, si tú entregas tu vida a Dios. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8 dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es, no somos cobardes. El enemigo trabaja de una manera fuerte, pero más poderoso es el que está con nosotros. Yo lo he visto a través de 28 años y no sé cuántos años más yo vaya a estar aquí, pero yo seguiré creyendo y viendo maravillas, viendo prodigios, viendo el poder de Dios en cada persona que acepta al Señor Jesús como su único Salvador. Por tanto, dice en el versículo 8 de segunda de Timoteo, en el capítulo 1, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así es,
el mundo nos quiere avergonzar, pero yo me avergüenzo de todo lo que el mundo hace cuando no tiene el conocimiento de Dios, cuando tiene la aflicción. Imagínense ahorita cómo está el mundo sin Dios. Está temeroso, está sin saber qué hacer, clamando al cielo. Este es un tiempo hermoso en que Dios está haciendo juicio en la tierra. La iglesia puede estar como Jonás, una iglesia dormida. El mundo nos está llamando, el mundo nos está despertando porque conocen el poder de nuestro Dios. Nuestro Dios está tocando tus corazones. No es mi palabra, es Dios que actúa a través de las personas que amamos al Señor Jesucristo. Abre tu corazón. No te invito yo, te está invitando el Señor. Abre tu corazón a Dios para que Él obre en tu vida y pueda ser tocado, pueda ser sanado. Cierra tus ojos en esta hora y acompáñame en esta oración. Abre tus labios, abre tu corazón a Dios y dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de haber sido desobediente a tu palabra. Me arrepiento de haberle hecho caso al diablo y de haber hecho maldades en esta tierra. Te pido, Señor, que me perdones. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, como mi único Salvador en esta tierra. Acepto que tú viniste a morir por mí en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Te reconozco como mi Señor y te pido que envíes tu Santo Espíritu a mi vida para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra, gracias por este hermoso tiempo, gracias por recibirme como tu hijo. Te recibo, Señor, como mi Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.